Bueno, entonces veréis ahí en la ficha de taller tenéis la explicación, digamos, escrita de cada una de las partes que tiene el polímetro, ahí en esa primera cara, la descripción del polímetro que pone ahí. Y luego alguna explicación sobre las diferentes medidas que podemos hacer con el polímetro, con el multímetro que se llama también. El polímetro es uno de los aparatos de medida pues, más básicos que hay en electricidad, ¿no? Y que se suele usar sobre todo para medir tensiones, para medir continuidades en algún momento dado. Menos para medir intensidades, porque la medida de intensidad vamos a ver que no es muy práctica la que hago yo con un polímetro. Sí se hacen más medidas de intensidad en electrónica. El polímetro o el multímetro no solo está pensado como herramienta de un electricista, sino que se utiliza también mucho en electrónica. De hecho, tienen cosas, este modelo que será, me imagino, parecido al que vosotros tenéis, al que compráis aquí, pues cosas que son exclusivamente para uso en electrónica. ¿Vale? Vamos a intentar ver de todo esto lo que nos es útil a nosotros como electricistas. Lo primero entonces vamos a ver físicamente lo que tiene, ¿no? Aquí yo tengo como modelo 1 que es diferente al que nosotros tenemos, pero bueno, son todos muy parecidos realmente. Buenos días. Vale. Ahí en los apuntes os dibuja este mismo que estoy yo poniendo aquí, en la práctica. Y os habla de zonas. Lo primero que os habla ahí en el frontal es de zonas. Zonas son esas áreas de medición que tenéis en el frontal del polímetro. ¿Vale? La que pone V y ese símbolo que es una raya continua con una discontinua debajo. La V con ese símbolo de corriente alterna, la A con el símbolo de corriente alterna, la A mayúscula con el símbolo ese de la raya discontinua, que es el de corriente continua. Una zona donde pone VAT, que ese en el vuestro seguramente no lo tendréis. Y una zona arriba que pone la omega de ohmios en mayúscula. ¿Vale? Esas son las zonas. Esas son las zonas. Lo primero que tengo que tener claro cuando voy a medir es qué voy a medir, ¿vale? Porque eso va a determinar en qué zona del polímetro voy a trabajar. ¿Qué medidas puedo hacer con un polímetro? Puedo medir intensidad de corriente, la magnitud que llamamos normalmente por la letra I latina, ¿no? En mayúscula. Intensidad de corriente o intensidad a secas. ¿Qué unidad tiene esta magnitud? La unidad en el sistema internacional son los amperios. En electricidad, los aparatos de medida siempre utilizan la unidad para identificar la magnitud que yo quiero medir. Entonces, ya tengo una primera pista que en el polímetro donde aparezca la A de amperios es que voy a medir intensidad de corriente. Aparece aquí y aparece aquí, en este que tenemos en las prácticas. En el vuestro aparece en la parte de abajo en color azul. La parte de abajo en color azul tenemos la de amperios y en la parte de la izquierda, según lo miráis, en amarillo, esta parte lateral también aparece la de amperios. ¿Vale? Esos son los alcances que en el nuestro tenemos de intensidad. Dentro de esos alcances de intensidad o de esas zonas de intensidad tengo dos distintas. Tengo una que me pone la de amperios con este símbolo, que esto sería para medir en corriente continua. ¿Vale? Y tengo la de amperios con una pequeña onda dibujada, que esto significa corriente alterna. Entonces, si voy a medir corriente, no me basta solo con saber que voy a medir corriente, sino que tengo que saber si estoy en alterna o estoy en continua. Las instalaciones eléctricas, todas van en alterna, ¿vale? Todas, casi todas. Si nos metemos, por ejemplo, en instalaciones solares, pues hay una parte que va en corriente continua. Los paneles producen corriente continua, la parte de la carga de las baterías, pues cargan en corriente continua. Y sí, luego después del inversor, cuando transformamos esa corriente continua en alterna, pues ya tengo alterna, o algo muy parecido a corriente alterna. ¿Vale? Aquí en el taller trabajamos con corriente alterna. Entonces, si tengo que medir intensidad, yo ya más o menos voy a saber que tengo que irme a donde pone la A con la onda de alterna dibujada. En el polímetro que tenemos aquí en el colegio, pues en la parte de abajo, ¿vale? Esta parte de abajo que está en color azul,
Cuando tenga que medir intensidad, pues la ruleta va a tener que estar por esa zona de ahí. ¿Vale? Bueno, más magnitudes que puedo medir. Puedo medir tensión. La tensión, lo que llamamos también diferencia de potencial, o llamamos también fuerza electromotriz. Depende de dónde la estemos considerando. Ya os había dicho que son realmente magnitudes distintas, pero que les damos un tratamiento igual, ¿no? Con la misma unidad. ¿Dónde está ahí? Bueno, pues para localizarlo, como antes, tengo que saber que la unidad de tensión es el voltio en el sistema internacional. Entonces, donde aparezca la V es donde voy a tener esa medida. Bueno, yo aquí he dibujado una V, pero realmente la tensión, vamos a ser rigurosos, y se designa por una letra U mayúscula. ¿Vale? Una letra U mayúscula. La V sería la de la unidad, la de los voltios. Se ven muchos libros, de todas maneras, que utilizan mucha gente la V para la tensión, pero realmente es la letra U la que se suele utilizar, o la que deberíamos de utilizar. Y V para la unidad, que serían los voltios. En el polímetro que tenemos aquí en la figura, pues tengo aquí una V y tengo otra V aquí, ¿no? Son esos los dos alcances donde tengo la V. Igual que antes, eso ya es lo mismo. V con ese símbolo sería corriente continua, la V con la onda dibujada sería corriente alterna, ¿no? O bueno, de C a C, como queráis. La tensión, si recordáis, era, o me daba una idea de dónde estoy realizando un consumo energético o dónde tengo una separación de cargas, es decir, un potencial eléctrico para poder tener energía eléctrica disponible. Me puede dar una idea también de una caída de tensión que estoy perdiendo en un cable por efecto de la circulación de una intensidad. Se miden voltios. Esta es la medida que más vamos a hacer con el polímetro, ¿vale? Es la que normalmente se realiza con el polímetro, porque vamos a ver que me sirve para buscar averías, para ver dónde está interrumpido el circuito. De una manera muy rápida es midiendo tensiones. Bueno, y la tercera, el tercer alcance que tenemos relevante en el polímetro sería la resistencia, ¿no? La resistencia, que tiene por unidad el ohmio. Entonces lo que yo voy a tener que buscar pues va a ser la omega de ohmios, ¿no? En el polímetro, que la tengo por aquí. Dentro siempre de ese alcance de resistencia tengo un alcance que está señalado pues con un símbolo algo parecido a lo que sería una onda sonora, que es donde pita, ¿no? Donde el polímetro, si junto las dos ondas, es como se llaman los cables, pita. Ese pitido lo da cuando detecta que la resistencia, y eso ya depende del modelo del polímetro, es menor de 30 ohmios, de 20 ohmios, de 50, ya depende del modelo. Bueno, que hay una resistencia pequeña, ¿vale? Menor de 20, menor de 50, ya depende del modelo. Eso me sirve para saber si dos puntos del circuito están en contacto eléctrico, ¿no? Los dos están directamente unidos. Acostumbraros a acompañar la medida de continuidad de un vistazo a la pantalla, ¿vale? Porque si es continuidad, continuidad, en la pantalla tiene que apareceros un 0 o algo muy próximo a 0. Si lo encendemos, vamos a ponerlo en el de continuidad. Veis que cuando están las ondas separadas aparece un 1, ¿no? Que es como indica este polímetro que se sale de escala. Si junto las ondas y pongo la sonda en el sitio correcto también, que ayuda. Ahí pita, ¿no? Veis que da, bueno, 3 ohmios. Seguramente estas ondas no llegan a tener 3 ohmios, tienen menos, pero bueno, la medida del polímetro, una característica que tiene es que no son muy precisas. No es un aparato de medida muy preciso. Tampoco nos hace falta que sea muy preciso porque nos sirve para tomar medidas orientativas. Por ejemplo, en una instalación, a mí me da igual si me da 228 voltios que me da 232. Sé que tengo algo en torno a los 230, la tensión es correcta, ¿vale? Si tuviese que hacer una medición con mucha más precisión, necesitaría recurrir ya a un aparato de un medidor de laboratorio, algo que esté calibrado y sea
preciso. Esto es para tomar medidas muchas veces de confirmación, para confirmar si tengo una tensión próxima a lo que yo necesito, para confirmar en el caso de continuidad de que tengo los dos puntos del circuito unidos, o confirmar que no los tengo unidos, ese tipo de cosas, ¿vale? Para comprobar, por ejemplo, con el alcance de resistencias también es útil si quiero comparar receptores. Yo tengo, por ejemplo, un motor y quiero saber si las tres fases del motor son iguales, está bien, no se ha quemado ninguna. Lo que hago es medir resistencia. Con el motor desconectado, voy midiendo la resistencia de cada fase y si me da un valor similar, pues entonces el motor concluyo que está bien, ¿no? Desde el punto de vista de las fases. Las resistencias en corriente continua de las fases de un motor son valores, ya lo veréis cuando lleguemos, muy pequeños, 16 ohmios, 20 ohmios. Entonces, si mido y me sale en uno 20, en otro 21 y en otro 19, pues puedo concluir que el motor está bien. Si me sale 20, 21 y en otro me sale 2, pues esa que sale 2, ahí algo pasa con esa fase del motor. ¿Vale? Quiero decir con esto que no esperéis precisión, porque tampoco nos hace falta. Lo que sí vamos a tener van a ser confirmar muchas veces nuestra hipótesis cuando miramos algo en un circuito. Saber si estamos acertados en lo que pensamos. Bueno, pues esas tres cosas son básicamente lo que vamos a hacer con el polímetro. Aparte de situar la ruleta, el selector, en la zona correcta, tengo que buscar dentro de esa zona lo que llamamos el alcance. ¿Vale? El alcance es dentro de cada zona cada uno de estos valores que yo voy viendo aquí. ¿Vale? Veis, por ejemplo, en este de arriba de tensión en continua que aparece 20M, 2, 20, 200, 1000. Eso significa 20M serían 20 milivoltios, 2 serían 2 voltios y así hasta el de 1000 voltios, ¿no? En este caso, en continua, podría llegar a medir una tensión máxima de 1000 voltios. Normalmente estos polímetros deberían de venir aislados para 1500 voltios. En alterna, 1000 voltios en corriente continua. Es de esperar que traigan algo más de aislamiento, pero por normativa es para lo que deberían de venir aislados, que coincide en este caso con la medida máxima, ¿no? Los 1000 voltios que puedo tomar en corriente continua. Luego en el alcance de tensión de corriente alterna, fijaros que tengo 750, 200, 20 y 2, ¿vale? Me llegaría el más pequeño hasta 2 voltios y el más alto hasta 750. En el vuestro me parece que son 600, al menos en el que se compra aquí, ¿vale? Luego, dentro del de intensidad en corriente alterna, 200M, aquí hay uno que tiene dos valores, que sería el del medio, en este que tiene 20M y 20A. Hay veces que, cambiando la sonda del sitio, con la misma posición del selector, puedo hacer dos medidas distintas. Es el caso de esta. ¿Vale? Si os fijáis en la posición de las ondas, tengo dos puntos para embornar, que son A y MA. Serían para amperios y miliamperios. Cuando yo tengo al selector en esta posición de aquí, y si tengo la sonda en A, estaré midiendo sobre 20 amperios. Si tengo la sonda en MA, estaré midiendo sobre 20 miliamperios. ¿Vale? Cambia la medida por la combinación del selector con la sonda. Y luego tendríamos aquí el de corriente continua, pues que igual va de 2 miliamperios en este caso hasta 20 amperios. Como ya os he dicho ahora, no solo basta con la posición del selector. Para medir, tengo que poner siempre las sondas en el sitio correcto, que sería la de color negro. Realmente puede ser la de color rojo también. La de color negro se suele poner en el común y la de color rojo en cualquiera de los orificios que tenga disponibles según la medida que yo vaya a tomar. La de color rojo es la que va cambiando de posición. Simplemente tengo que mirar en el borne de conexión de esa sonda qué unidad me aparece. Si voy a medir amperios en el alcance mayor, por ejemplo en este modelo, en el de 20 amperios, pues la tengo que poner donde está dibujada ahí, en el A. Que voy a medir en cualquier otro alcance los de miliamperios, tengo que cambiarla donde pone MA. Cuidado por eso, porque normalmente los bornes donde yo conecto corriente están protegidos con un fusible. Y la protección va a coincidir con el máximo del alcance correspondiente. El de 20 amperios estaría protegido con uno de 20, en vuestro caso me parece que son 10 amperios y lleva un fusible de 10. Y luego el de 200 miliamperios, pues suele llevar un fusible de 200 miliamperios. Si yo mido más de 200 miliamperios en el orificio, digamos, y en el alcance de 200 miliamperios, el fusible se va a fundir.
Estos fusibles, además, que suelen llevar los polímetros, se funden muy rápido porque son muy precisos. A poco que te pases de la corriente ya te funden para proteger la electrónica de dentro. Vale. Tenemos otro problema con los orificios del polímetro y lo tenemos sobre todo cuando medimos intensidad. Cuando medimos tensión, mejor dicho, habría que decir, y luego, o hemos medido intensidad y luego queremos medir tensión. Internamente, vamos a dibujar aquí tal como están en este de aquí. Aquí tendría V, omega, aquí tendría el común, aquí tendría miliamperios y aquí tendría amperios. Bueno, pensar que eléctricamente, cuando yo conecto aquí las ondas, por ejemplo, en el alcance de amperios, internamente es como si el circuito fuese esto, como si estuviese unido con un conductor. ¿Vale? Si yo esto lo conecto, por ejemplo, a fase y neutro, a un borne de fase y a un borne de neutro, ¿qué es lo que creéis que pasa ahí? ¿Qué puede pasar? Hago un corto, ¿no? Tengo la sonda en el borne de amperios, meto las dos sondas del polímetro en un enchufe, por ejemplo, y ¡plas! Pega chispazo y me cargo probablemente el polímetro. Internamente, cuando mido corriente, se comporta como si fuese una resistencia muy pequeña. Yo he dibujado un conductor, pero bueno, resistencia muy pequeña. En electrónica diríamos que tiene una impedancia de entrada, ese circuito electrónico, casi cero, muy pequeño. ¿Por qué es así? Porque cuando yo mido corriente tengo que intercalarlo en el circuito, tengo que hacer que toda la corriente del circuito pase a través del polímetro. Y para que no afecte a la medida, tengo que construirlo de tal manera que su resistencia sea prácticamente cero, para no alterar lo que estoy midiendo, ¿no? Habréis visto ya seguramente en sistemas que cuando uno o dos resistencias en serie, la resistencia se va sumando, ¿no? Si voy poniendo resistencias en serie, la tensión con la que alimento el circuito se va repartiendo entre la resistencia. Si yo pongo una resistencia en el polímetro, tiene una resistencia interna que se parece a la resistencia de la carga, vamos a suponer que fuese igual, el reparto sería tal que la mitad de la tensión se quedaría en el polímetro y la otra mitad de la tensión le llegaría a la carga. Con lo cual estaría estropeando el circuito, no estaría alterando el circuito cuando estoy midiendo. De esa manera, lo que se hace, lo que se construyen estos equipos de medidas para que su resistencia, en comparación con la resistencia de las cargas, sea prácticamente cero. ¿Vale? Sí que tiene resistencia, porque para medir necesita tener un circuito por el que pasen esos amperios, ¿no? y poder medir, pero efectivamente esa resistencia va a ser muy pequeña, con lo cual no va a alterar apenas el funcionamiento del circuito. Hay que tener entonces mucho cuidado con la sonda de color rojo. Yo os recomiendo, como consejo, que cuando acabéis la medida la saquéis. Como vais a tener la caja al lado, el polímetro lo dejáis en la caja y la sonda la quitáis. O hacéis esto también, ¿no? Que es muy típico. Enrolláis las sondas alrededor y la de color rojo luego la sacáis. Así no se os va a perder la sonda, pero lo dejo desconectado. De esa manera, cuando yo tenga que medir, lo que me estoy obligando es a pensar dónde tengo que poner la sonda. ¿Vale? Si la tengo que poner en la de amperios, o la tengo que poner en la V o en la omega, ¿dónde tengo que ponerla? ¿Vale? Porque el accidente típico es que yo estuve midiendo tensión, yo estuve midiendo corriente. Y me dejo la sonda ahí donde pone 10 amperios. Y ahora voy a medir tensión. Y lo que hago es, pongo el polímetro en el alcance de tensión y me voy a medir. El selector está en tensión, pero eléctricamente el comportamiento del polímetro lo da donde tengo conectada yo la sonda. Digamos que el circuito interno del polímetro lo determina donde yo conecto la sonda. Entonces me lo voy a cargar igual. Aunque yo tenga puesta la V de voltios aquí, como la sonda está en el borne de amperios, hago corto igual. ¿Vale? Entonces, consejo, la sonda la quito y así me evito el problema. ¿Vale?
O otra solución puede ser, siempre después de medir, pasarla al borne de voltios. Siempre ponerla en la V cuando acabo de usarlo. ¿Vale? He estado midiendo corriente y después de medir, tomo como costumbre pasarla siempre la sonda a la V de voltios. De esa manera no voy a tener ningún problema. ¿Vale? No tengo problema porque cuando mido tensión, este borne se comporta como si lo tuviese completamente aislado. ¿Vale? Entre el común y el de voltios, lo que es una resistencia muy grande. Es casi como si estuviese aislado. ¿Vale? Entonces ahí no hay problema. Si yo ahora pongo la sonda de color rojo, la pongo aquí. ¿Vale? Imaginaos que quiero medir ahora una corriente. Voy a medir una corriente y pongo el selector aquí en la de amperios, en 10 amperios. Y tengo el polímetro así. Intercalo esto en el circuito. Meto por aquí que entre la corriente y que salga por la de color negro. ¿Qué pasa? Bueno, no pasa nada. Pasa que el circuito no va a funcionar. Es como si yo estuviese interrumpiendo el circuito en el polímetro. No voy a medir ninguna corriente, pero el polímetro no se va a estropear. Simplemente el polímetro va a impedir que la corriente pase y no voy a poder medir. Está mal porque no mido, pero el polímetro no sufre ningún daño, no tiene ningún problema. Mientras yo ponga la sonda en la V, es a todos los efectos, para que lo visualicéis mejor, como si tuviese las ondas así. Cuando pongo en el orificio de tensión, es como si tuviese las ondas separadas. Yo intercalo esto en un circuito y el circuito está abierto, ¿no? No puede circular corriente. Mientras que si yo tengo la sonda en el orificio de intensidad, es como si tuviese un cable pelado por los dos extremos y lo meto en el circuito. Cable pelado por los dos extremos no lo meteríais en fase y neutro, ¿no? Porque hacéis un corto. Bueno, pues el polímetro tampoco. Esa es un poco la idea. Vale. Resumiendo, si medís, estáis midiendo, o bien pasáis siempre al acabar la sonda roja a donde pone la V de voltios, una opción, otra opción, dejarla fuera y obligaros a pensar dónde la quiero poner. Vale, así todo, algún nariz corto, porque todos nos llegamos a despistar en un momento dado. Si el corto no es muy importante, pues el polímetro con un poco de suerte sobrevivirá. Los fusibles harán su función y se fundirán, tendréis que cambiar el fusible y el polímetro seguirá funcionando. Si tengo mala suerte, pues a veces alguno se quema. La protección del fusible no siempre es lo suficientemente buena. Ahí depende ya del modelo, porque los hay que la tienen en la misma sonda, con lo cual no va a pasar nada, y los hay otros que sí. No es desde luego conveniente poner, cuando mides resistencia, ponerlo con el circuito en tensión, con el circuito funcionando, te lo puedes estropear. Yo lo he visto hacer muchas veces y alguna vez lo he hecho yo y no se ha estropeado, pero depende ya de cómo sea el polímetro. Cuando medís resistencia, el funcionamiento del polímetro es un poco diferente. El polímetro tiene dentro una pila, entonces para medir resistencia lo que hace el polímetro es hacer circular una corriente a través de las ondas. En función de la tensión que detecta entre las ondas, como él digamos que tiene ya una corriente fija, pues saca por la ley de Ohm internamente el valor de resistencia, ¿no? Hace ese cálculo y te lo muestra en la pantalla. Si yo lo meto en un circuito que tiene corriente y tiene tensión, la medida que te va a salir va a ser mala. Y en algunos casos puedo estropear el polímetro. En muchos modelos, cuando lo hacéis, os pita como si estuvieseis midiendo continuidad. Os pega un pitido raro el polímetro, eso os da la pista de que algo estáis haciendo mal. ¿Vale? La medida de resistencia, básicamente la que nosotros vamos a hacer es la de continuidad. ¿Vale? Ya os digo, continuidad o comparar receptores midiendo la resistencia. No tiene mucha más utilidad para nosotros. Quiero ver, por ejemplo, no sé, en una instalación real, ¿para qué puede ser útil una medida de continuidad? Imaginaos que tenéis una manguera de 10 metros por una pared y queréis saber si el cable está interrumpido porque os está dando problemas. Bueno, vais a uno de los extremos del cable, unís esa fase y ese neutro, suponiendo que fuese monofásica, y en el otro extremo vais a la otra caja donde tengo el cable y con el polímetro miráis los dos extremos de los dos cables. Si da continuidad, como yo los uní por el otro lado, es que el cable está íntegro y está bien. ¿Que me da un valor ahí de resistencia más alto o se me sale de escala? Tengo el cable cortado por el medio, cualquiera de los dos.
Entonces, bueno, ya tendría que intentar sustituir el cable. Si tengo más cables y quiero detectar cuál es en concreto el que está cortado, pues podría hacer la prueba, ir probando con cada uno de esos dos cables y otros, ¿no? Uniendo los dos en un extremo y midiendo continuidad en el otro, por ejemplo. Eso puede ser útil. Donde más quizás lo vais a utilizar para comprobar motores, receptores, ese tipo de cosas. Y para buscar las averías en el tablero con continuidad. Aunque ya veremos que se pueden buscar con tensión perfectamente sin necesidad de utilizar el alcance de continuidad. Vale. Eso básicamente es cómo se mide con el polímetro. ¿En qué sentido vamos a empezar a usarlo en esta práctica? Pues tenéis ahí en la ficha que os pide varias medidas. Os pide tensión y os pide corriente, que es intensidad de corriente, es decir, intensidad. Y luego, aquí en la pregunta que está abajo, os pido que midáis la resistencia de la bobina de uno de los relés. La resistencia de la bobina de unos relés es tan sencillo como coger el relé, localizar qué dos bornes son los de la bobina y medirlo directamente aquí, ¿vale? Con él fuera. En los pequeños y en los que tienen las patillas en esa disposición así en filas y columnas, que es más grande, son los dos bornes que están más separados. Esos son la bobina. Lo podéis de todas maneras comprobar viendo el número que tienen y cotejándolo con el número que tienen en la base. En la base tenéis dos numeraciones, una que son números del 1 al 14 y otra que empieza con las bobinas que son A1, A2 y luego son la numeración como los contactos que aparecen aquí en el esquema. 1-1, 1-2, 1-4, 2-1, 2-2, 2-4, 3-1, 3-2, 3-4, 4-1, 4-2, 4-4. Esa es la numeración que tenéis en el esquema. Las bases tienen las dos, ¿vale? Las bases tienen las dos. Entonces, mirando la base, yo puedo saber qué dos bornes del relé, con el relé en la mano, son la bobina. Y se trata de medir corriente ahí. Lo posáis en el tablero y con un poco de pulso medís ahí la resistencia. Sí, la resistencia para saber, podéis comparar, ¿no? Medir uno, comparar con los otros para ver más o menos qué diferencias hay. Coger dos que sean más o menos iguales y comparar a ver qué resistencia tienen. Es otra utilidad de la medida de resistencia, saber si un relé, por ejemplo, está en buen estado o está en mal estado, la bobina. Si me va dando la resistencia igual que los demás, pues probablemente esa parte esté bien. ¿Vale? Esa es la otra medida que os pido. Bueno, luego lo intentaréis hacer y, bueno, lo probáis, ¿vale? Cuando lleguéis ahí. Un detalle sobre los relés, ya que salió. Bueno, el símbolo de los relés. Los relés, físicamente, lo que viene a ser es esto, ¿eh? Vamos a hacer, a ver si un dibujo un poco simplificado, pero que se pueda entender. Lo que tienen es una bobina, ¿vale? Que se suele, simplificadamente, se suelen dibujar así. Y esa bobina tiene dos bornes que son A1, A2. ¿Vale? Esta bobina, cuando yo la alimento, aquí tiene como una pequeña culata, un material ferromagnético. ¿Vale? Que cuando yo le meto corriente, empieza a circular corriente por aquí, aparece un campo magnético, ¿vale? Así, unas líneas de campo que se van por fuera. Bueno, esto lo veréis en sistemas, veréis un poco de magnetismo y veréis cómo va esto, ¿vale? Ese campo magnético produce un efecto de atracción, de tal manera que esta parte metálica que hay aquí se ve atraída hacia abajo, ¿vale? Se desplaza hacia el núcleo del relé. Al desplazarse, esta pieza se mueve, tiene un recorrido muy corto, pero se mueve hacia allá y lo que hace es desplazar unos contactos. Aquí lo que tengo es, bueno, en esto es lo que tengo son una plaquita, ¿vale? Con dos plaquitas a los lados
y lo que hace es moverse la plaquita hacia allá, haciendo contacto de esta plaquita, ¿vale? Con esta plaquita de aquí. Bueno, en reposo está en contacto con la otra, ¿vale? Siempre está en contacto con una. ¿Qué hago entonces en un relé? Yo meto corriente a una bobina y cuando le meto corriente hay unos contactos eléctricos que se cierran, ¿vale? Sin más. Como el contacto que tengo en el interruptor de una iluminación, pero en vez de dar con el dedo, lo que hago es meter corriente en una bobina. Es un contacto activado eléctricamente. Los relés que tenemos aquí tienen 4 contactos, representados simbólicamente, que era lo que estaba haciendo aquí. Lo podemos representar de esta manera. La bobina se representa por ese rectángulo con las 2 líneas de entrada, ¿no? Donde tengo la bobina, A1 y A2, serían los 2 bornes, y luego tengo un tipo de relé que tiene contacto que se llama conmutado. Y los que tenemos aquí los tengo de 3 contactos y de 4. ¿Vale? Los que tienen los pines del relé están en forma circular tienen 3 contactos y los otros 2 modelos que tenemos tienen 4. Esto sería lo que llamamos una representación conjunta de un relé. La numeración de los contactos va 1, 1, 1, 2, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 3, 4. Si tuviese 4 contactos, pues tendría el 4, 1, 4, 2, 4, 4. ¿Vale? ¿Cómo funciona esto? ¿Qué quiere decir el símbolo? El símbolo de un contacto conmutado me está diciendo que en reposo está así, es decir, la corriente puede pasar entre el común, que normalmente acaba en el número 1, al cerrado, que llamamos, que es el que acaba en 2. La corriente en reposo, si yo pongo un circuito en ese contacto, pasaría por ahí. Esto sería con el relé apagado. Con el relé encendido, este contacto cambia hacia el otro lado, ¿vale? Y me une la parte abierta y me deja abierta la parte cerrada. Entonces ahora la corriente del circuito donde yo conecte ese contacto fluiría entre el 1,1 y el 1,4. Fluiría por la otra rama. ¿Vale? Esto sería con el relé encendido a la derecha y con el relé apagado a la izquierda. Ese contacto bascula entre las 2 posiciones. Luego cuando pasemos al taller a hacer los tableros, cogéis de aquí un relé y lo veis. Estos relés son transparentes y vais a poder ver las plaquitas del contacto, la bobina con la parte metálica que tienen encima, aunque lo que se ve por fuera es plástico, y si le dais al botón rojo que tiene, podéis forzar vosotros manualmente el movimiento del contacto y podéis ver cómo se mueve, ¿no? Cómo pasa de hacer contacto con las plaquitas que tiene arriba, pasa a hacer contacto con las plaquitas que tiene abajo, ¿vale? Incluso lo podéis medir, ¿no? Si localizáis aquí donde está el contacto, por la base podéis poner la continuidad del polímetro y ver cómo os va dando continuidad cuando lo forzáis manualmente. Lo podéis hacer también con la base desconectada. Lo enchufáis en la base, ponéis el 1,1, por ejemplo, con el 1,4, continuidad, y le dais aquí al botón. Y vais a ver cómo cuando apretáis os pita. Quiere decir que el contacto ya se ha cerrado y me está dando paso de corriente. ¿Vale? Estos son los relés. Tenéis además en todos ellos, o en la mayoría, el esquema dibujado en el lateral, con la doble numeración. Hay una parte de la práctica que os pido precisamente que con uno de los relés, el que está en círculo, estos de aquí, que tienen los contactos en forma circular, me saquéis la numeración sobre un esquema. En la ficha tenéis dibujado el esquema del relé, quiero que me saquéis la numeración, que la comprobéis, ¿vale? La tienen también dibujada muchos de ellos, tampoco tiene mucha ciencia. Pero bueno, para que hagáis la comprobación. El problema que tienen estos relés a la hora de cablearlos, que puede dar confusión, sobre todo al principio, es que tienen 2 numeraciones cada contacto. Hay una numeración, que es esta que os estoy dando yo ahora, que es la normalizada, y hay otra numeración que es que los pines, y por tanto todos los bornes de la base están numerados en orden, de 1 hasta el 14 o hasta el que sea. Entonces hay números como el 11, por ejemplo, o el 12 que coinciden en las 2 numeraciones. Si yo me equivoco de numeración, puedo estar cableando, no sé, el 1,1 pensando que es el común, y no es el común del primer contacto, es otra cosa.
¿vale? Entonces, el truco está en localizar dónde está el A1, A2 en la base dibujado y todos los números que estén en la misma posición son los que yo tengo que mirar. Los otros los ignoro a la hora de cablear. La posición es que en unas bases está uno a la derecha y otro a la izquierda. En otras bases uno está como en resalte y otro está como hundido el dibujo. Está como grabado en el plástico y en uno sale hacia arriba y la otra numeración va hacia abajo. Entonces, que el A1 está hacia arriba, pues miro todos los números que están hacia arriba. Y los demás paso de ellos. ¿Vale? Y si solo tuviese una numeración en la base y es la numeración que no me interesa, la que no me vale, lo que tengo que hacer es coger el relé que me va a poner un dibujo con los dos números. Y entonces yo ya saco básicamente cómo va. Luego, en cuanto cabléis varias veces el relé, vais a ver que las bases siguen un orden también. Si cogéis la base de los que tienen los contactos en forma de filas y columnas, vais a tener el A1 y el A2 normalmente separados, ¿vale? En la parte de abajo, en la fila que está más alta de tornillos. Los comunes suelen estar en la fila de tornillos de la parte de abajo, los cerrados y los abiertos están por la parte de arriba de la base. De tal manera que los abiertos normalmente están más arriba que los cerrados. Hay dos filas, la fila de abajo de la parte de arriba son los cerrados y la fila de arriba del todo son los abiertos. Y están dispuestos por columnas. El primer contacto suele ser la columna de la derecha, el siguiente el de la izquierda y así hasta los cuatro. Pero bueno, eso lo comprobáis vosotros con las bases que tenéis. Merece la pena echar un rato con eso, ¿eh? Mirando el relé, mirando las numeraciones, que os coincida, verificarlo con el polímetro, que os pite y demás. Vale, luego me voy a evitar confusiones y ese tiempo lo voy a ganar en no equivocarme. La idea de la ficha de hacer eso es precisamente, bueno, para que perdáis ese tiempo, aunque sea mirando los bornes de uno de ellos. ¿Y qué más os tengo que contar para que podáis hacer eso bien? Ah, sí. Una cosa que quiero que veáis con las medidas, que me interesa especialmente que veáis, es esto. Vamos a verlo con el circuito más sencillo, que es el primero, ¿no? Que es algo como esto. Bueno, algo como esto con unas bornas por aquí. Aquí tiene una borna, aquí me parece que tenía dos y aquí tenía otra borna más, ¿vale? La borna X11, X12, X13 y X14. Y aquí tenía el S1 y el P1, ¿vale? Este circuito de aquí. Pregunta que os hago, a ver si lo podéis intuir. ¿Dónde voy a medir aquí los 230 voltios en este circuito? Yo voy con el polímetro, tengo el circuito ya enchufado, el automático no lo he dibujado aquí, pero estaría ya con sus contactos cerrados. ¿Entre qué puntos de ese circuito puedo medir 230 voltios? ¿Midiendo tensión? Midiendo tensión. Si pongo el polímetro para medir tensión y quiero saber dónde puedo medir 230 voltios ahí, ¿entre qué puntos? ¿Entre? Vale. Entre todo punto que quede por aquí arriba, como X1, y todo el que quede por debajo del contacto, cualquier combinación de esos puntos voy a medir 230 voltios. Entre 1 y 4 vamos a medir 230 voltios, pero lo voy a medir también entre 1 y 2. ¿Vale? Lo voy a medir entre 1 y 3. Entre 1 y la borna de neutro. Y lo mismo podríamos decir de la parte de arriba. Entre cualquiera de estas dos bornas de la parte de arriba y cualquiera de las bornas de la parte de abajo del contacto, voy a medir 230 voltios. ¿Eso qué me está diciendo? Que los 230 voltios los voy a tener ahí, en extremos del contacto. Siempre la tensión va a aparecer en un circuito, en su alimentación, ¿vale? Y dentro del circuito donde tenga el circuito abierto. Porque automáticamente, si tengo el circuito abierto y no está circulando corriente, todo este potencial de aquí es el potencial de fase. Y todo este potencial de aquí, toda esta parte del circuito,
incluido el receptor, estaría el potencial de neutro. ¿Vale? Todo lo de arriba del contacto sería fase y todo lo de abajo sería neutro. ¿Qué pasa en cambio cuando el circuito está funcionando? Vamos a dibujarlo para este lado el mismo. Mismo circuito. S1. La borna 2. La borna 3. P1. Aquí la borna 1. Vale. Si yo cierro este contacto y pongo a funcionar el circuito, cierro aquí. Misma pregunta. ¿Dónde puedo medir yo 230 voltios ahí? Bueno, os lo pregunto de otra manera. Si mido ahora, por ejemplo, la borna 1 con la borna 2, ¿qué tensión me va a dar? 0, ¿no? Si yo cojo el polímetro y lo pongo aquí, la medida van a ser 0 voltios. ¿Por qué 0 voltios? Porque está unido por un conductor. Un conductor que está recorrido por corriente, su resistencia es prácticamente 0 porque será nada. Esto de conductor, si hacéis la cuenta de la fórmula de resistividad, va a ser una resistencia ridícula. Si hacéis la cuenta, la corriente que esté pasando con esa resistencia os va a dar que la tensión es 0. En un circuito, cuando tengo directamente unidos varios puntos, la tensión que hay entre cualquiera de ellos es 0 siempre. Cuando estoy cerrando el pulsador los estoy uniendo, por lo tanto la tensión es 0. Aquí la medida de 230 la voy a poder tener entre cualquier punto que esté por encima de la lámpara, todo esto estaría el potencial de fase, y todo lo que está debajo, que estaría el potencial de neutro. Es decir, cualquier medida entre lo que está por encima de la lámpara con lo que está por debajo de la lámpara me va a dar los 230 voltios. Ahora los potenciales estarían distribuidos de esa manera. El potencial de fase llegaría hasta el 1 de la lámpara, hasta la entrada de la lámpara, y el potencial de neutro llegaría hasta la salida de la lámpara. Exactamente, del receptor, de la resistencia, de lo que tenga conectado ahí. Por eso os decía hace un momento, la tensión me puede informar de varias cosas. Me puede informar de dónde tengo una diferencia de potencial, una fuerza electromotriz, electrones que pueden moverse por el circuito, que es lo que me está diciendo en el primero de los casos. Cuando estoy midiendo 230 voltios en extremos del contacto abierto, me está diciendo que ahí hay un montón de electrones que en cuanto cierre van a moverse. Tengo un potencial eléctrico entre esos dos puntos. Mientras que cuando mido en el de la derecha, los 230 lo que me están dando pistas de que hay un consumo eléctrico. De que esos dos potenciales que yo estoy midiendo, entre ellos, entre el potencial de fase y el de neutro, hay algo que está consumiendo energía eléctrica. Sería una caída de tensión o una tensión lo que estoy midiendo. Ahí. La magnitud es la misma, pero la unidad es la misma y el aparato de medida es el mismo, pero lo que estoy midiendo desde el punto de vista del concepto es un poco diferente. Bueno, quedaros con los colores ahí visualmente de eso porque eso nos va a ser muy útil. Y ahora ya la pregunta del millón. ¿Y qué pasa si yo tengo esto? ¿Qué es lo que nos pasó ayer ahí en el circuito de los compañeros? La 4, la 3, la 2, la 1 y el S1. Ese circuito lo tengo abierto en dos puntos, ¿no? Ese circuito lo tengo abierto aquí, en el contacto, y lo tengo abierto aquí porque, por ejemplo, pues me olvidé de poner el puente entre la borna 2 y la borna 3. Bueno, ¿qué medidas voy a tener? ¿Dónde puedo medir ahora 230 voltios? Sí, sí puedo medir 230 voltios. Yo aquí tendría, tal como está el circuito,
El potencial de fase lo tendría hasta aquí, hasta donde se interrumpe el circuito por arriba, y el potencial de neutro lo tendría hasta la borna 3, hasta ahí. Toda la zona que hay en el medio, ahí me van a salir medidas más pequeñas de 230 voltios, pero que no las puedo predecir en principio. ¿Vale? Si yo mido, por ejemplo, aquí, imaginaos que mido entre la borna 2 y la borna 3. Pues esto os puede salir, por ejemplo, 40 voltios. Si medís en el circuito y veis una tensión más pequeña de 230, os va a dar la idea de que tengo el circuito interrumpido en 2 sitios, al menos. ¿Vale? Al menos en 2 sitios. Es decir, me está diciendo que el circuito está interrumpido entre la borna 2 y la borna 3, pero o bien aguas arriba o bien aguas abajo lo tengo interrumpido en otro punto más. ¿Vale? Por eso os decía que midiendo tensión puedo hacer medidas de continuidad también, puedo tener la misma pista, la misma conclusión. ¿Cómo llegaríamos a esa conclusión? La manera ordenada de hacerlo sería, pongo el polímetro y empiezo a medir tensiones, ¿vale? Mido aquí y mido en extremo de la lámpara. 0 voltios. Mido en la borna 3, 0 voltios. Mido en la borna 2, 40 voltios. Conclusión, entre 2 y 3 tengo el circuito abierto, cuando debería de estar cerrado. Tú estás con el esquema delante y en tu esquema, entre la borna 2 y borna 3, tienes un puente, tienen que estar unidos. Pero yo estoy midiendo, o he visto que pasando de la medida en la borna 3 a la medida de tensión en la borna 2, me ha dado una tensión. Eso quiere decir que no están en contacto, que está el circuito abierto. Si lo hacéis de esa manera desde el neutro hacia arriba ordenada, enseguida vais a ver ese punto donde lo tenéis interrumpido. Si el punto está por encima del pulsador, o bien lo hacéis desde fase hacia abajo, ¿vale? La misma comprobación que hice desde el neutro, pero desde la fase, o bien lo hacéis desde el neutro, pero cuando pasáis por encima del pulsador lo pulsáis con la otra mano. ¿Vale? Tenéis que, bueno, coger las dos ondas con una, que es más complicado, y pulsar. O que el compañero os pulse y vais comprobando. ¿Vale? Bueno, ahora vamos a pasar a hacer el tablero, continuamos con la de ayer. Yo me voy a marchar ahora para arriba porque tengo una reunión, pero vendrá por aquí otro profe a sustituirme. ¿Vale? Si conseguís que funcione algo, esperar un momento, si conseguís que algo os funcione, como no os lo voy a poder ver, avisáis a Helio o a Pablo, o a Salah, o a Samir, o a Jason, que ya hicieron estas prácticas y ellos os firman en mi lugar. ¿Vale?